Bienvenidas y bienvenidos a Final Abierto. En este programa lo vamos a dedicar especialmente a la semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mirando y reflexionando desde diferentes lugares la agenda de las mujeres. Hablaremos con Anaí Lindström para ver la relación de las mujeres y la tierra, y también con Práxedes López para ver la educación y las mujeres. La política y las mujeres también será un tema de este programa. Lo vamos a abordar con la senadora Ana Almirón, que habla de la lucha de las mujeres, de la sanción de la ley del aborto y también de la política de cara al año que se viene en la provincia de Corrientes. El Poder Judicial y la perspectiva de género. Lo abordamos con la doctora Marta Altave. Muchas cuestiones que tienen que ver con las asignaturas pendientes que tiene el Poder Judicial de la provincia en esta materia. Un Superior Tribunal de Justicia integrado únicamente por hombres. Uno de los reclamos que se viene haciendo en la agenda de las mujeres es poder pensar la justicia con perspectiva de género. Por eso vamos a hablar acerca de este tema puntual ahora con Marta. ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. ¿Qué significa pensar los fallos y las causas con perspectiva de género? Bueno, fundamentalmente significa pensar en criterios de igualdad. Es decir, criterios de igualdad y de razonabilidad. Por un lado, la igualdad, que tiene que ver con la igualdad de goce de derechos entre varones y mujeres, que tiene jerarquía constitucional, no solamente por el principio de igualdad general del artículo 16, sino que hay una alusión expresa en la Constitución Nacional a los derechos de las mujeres en el artículo 75, inciso 23. Y especialmente en la Constitución de Corrientes, en el artículo 45, que habla específicamente de la igualdad de géneros en el goce de derechos, en todos los ámbitos, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en la educación, en todos los ámbitos, y que precisamente la Constitución de Corrientes manda a que el género no sea un impedimento para que no gocen en plenitud o varones o mujeres de un derecho que les acuerda el sistema jurídico. Ahora, si tenemos un plexo normativo que establece claramente eso, ¿por qué después no siempre en los fallos se ve esa claridad? Quería decirte esto. Cuando hablamos de esos criterios de igualdad, hablamos de que no deben, porque volviendo, o sea, todo tiene que ver con la pregunta primera, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Precisamente el juez, el defensor, el asesor, el fiscal, es decir, todos los operadores jurídicos, tienen que tratar un caso concreto, y acá viene la cuestión de la razonabilidad, que tiene que ver con criterios de ponderación razonable, es decir, de adecuación de medio a fin. La solución que se va a dar a un caso tiene que guardar estricta relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar del caso. Entonces, juzgar con perspectiva de género tiene que ver con que aquellos roles sociales o estereotipos de género, que son cosas diferentes, una es lo que la sociedad considera que un hombre o una mujer debe realizar. Por ejemplo, el hombre debe ser proveedor. Claro. Te doy un ejemplo de esto. Antes, la condena del adulterio en el hombre se daba cuando tenía manceba fuera del hogar. ¿Por qué? Porque distraía dinero del hogar para mantener otro hogar. En cambio, en la mujer era la condena con un solo acto sexual por fuera del matrimonio, porque no tenía que contaminar la especie, ¿me entendés? Eso lo estudiábamos en la facultad. Acá hay ex estudiantes, hoy colegas, que saben perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, cuando esos estereotipos de género o roles, el rol que tiene que cumplir, o los estereotipos de género que tiene que cumplir la mujer casta, buena, etcétera, juegan en contra del sujeto para negarle un derecho que las leyes le reconocen, ahí tiene que estar el juzgador para poner las cosas en su lugar y decir no.
acá se le está exigiendo mayores requisitos o determinada conducta o actitud para gozar de un derecho cuando la ley, la Constitución, los tratados con jerarquía constitucional no lo exigen. Ahora, doctora, la Constitución también pone una palabrita que no es ingenua, ¿no? Que es la igualdad real de oportunidades. La igualdad real de oportunidades aparece en varios artículos. Por ejemplo, en el artículo 37, segunda parte, respecto a los derechos políticos de las mujeres. ¿Y cómo estamos acá? Porque usted mencionaba que uno de los criterios también del juzgamiento tiene que ser la razonabilidad, la oportunidad, Sí. y cuestiones que tienen que ver con la mujer, vamos a suponer que tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones de familia, vamos a suponer un Sí. litigio familiar. Hay Sí. cuestiones en que la justicia llega con un tiempo muy diferido, Sí. donde el problema, digamos, es al menos mayor. Sí. ¿Y ahí cómo hacemos? Bueno, ahí hay cosas, hay dos preguntas. Una tiene que ver con cómo estamos, me dijiste primero. ¿Cómo estamos? Yo creo que en estos últimos años se ha avanzado aceleradamente hacia la igualdad, la razonabilidad y el juzgamiento con perspectiva de género. Es producto de la capacitación, es producto de un análisis sistémico del derecho, no quedarse en los códigos procesales, no quedarse en el código civil solamente, sino ir a los tratados, a las convenciones, a toda esa rica normativa que vos aludías hoy, que me decías que, ¿por qué? ¿Qué pasa si tenemos mucha normativa? Y otra cosa es lo que tenga que ver con los tiempos de los procesos. Con los tiempos de los procesos. Lamentablemente acá voy a, no digo hablar mal, pero sí les voy a pegar un tirón de oreja a mis amigos procesalistas, porque siempre les digo que hasta el Código Civil, que parecía algo impensado, se modifica en el 2015 en base a los nuevos paradigmas del derecho, y los códigos procesales son los últimos. Los códigos procesales son los que regulan los procedimientos, los tiempos, el tema de los testigos, cómo son los procesos, cuánto tiempo para contestar la demanda, etcétera. Eso no se adecua a la misma velocidad que se modifica la jurisprudencia. Y por eso muchas veces los jueces tenemos que elaborar normas concretas para el caso que tenemos que resolver. En realidad esto la Corte lo dijo ya en el año 1992 en la causa de Mejián contra Sofovich, que en el orden de prelación de normas los procesos o las leyes ordinarias son lo último que hay que aplicar, que hay que tener en cuenta los compromisos internacionales. Claro. Y que si no hay normas expresas que aludan al caso, bueno, el juez tiene que hacer una interpretación sistémica y aplicar una normativa particular que le dé solución al caso. Ahora, doctora, usted habla ahí de un procedimiento, de los códigos procedimentales, ahí hay un problema, evidentemente. Sí. ¿Y qué pasa cuando hay una crítica, digamos, generalizada en la sociedad que le achaca a la justicia por ahí también la falta de la perspectiva de género, aun cuando el Poder Judicial, y me gustaría también que usted nos haga un perfil del Poder Judicial, se supone que tiene mayoría de mujeres? No tiene mayoría de mujeres. Bueno, por eso. En los lugares de decisión no. Ahí está. Entonces, son dos cosas. Decisión, Uno, no. ¿Qué pasa con ustedes cuando reciben la crítica de en el Poder Judicial falta perspectiva de género, y cuando desde otros poderes del Estado aluden que en el Poder Judicial hay más mujeres, pero no en los espacios donde se toman las decisiones? Las decisiones. Bueno, muy bien. Te voy a contestar. Con relación a que falta perspectiva de género, puede ser. Lo vemos a diario. A mí no me gusta decir justicia, sino que me gusta decir poder judicial. El Poder Judicial, que es un órgano estatal, que es una estructura estatal de gobierno, porque es un órgano de gobierno, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tiene poder político. El poder político no es de política partidaria, sino es la posibilidad de inaplicar normas que se contradicen con el resto del ordenamiento jurídico, con la Constitución misma. Entonces, puede ser que el Poder Judicial es eso, y la gente acude en busca de justicia. Por eso digo el Poder Judicial. Puede ser que en el Poder Judicial todavía no haya suficiente formación en perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está compuesto por hombres y mujeres
hombres y mujeres también, que vienen de una cultura patriarcal y machista en la que se ha naturalizado la discriminación hacia las mujeres. Y esa discriminación también se vislumbra en los fallos judiciales o en la no intervención oportuna de los organismos judiciales o policiales, por ejemplo. Bueno, eso por un lado, con el tema de la perspectiva de género. El hecho, después viene lo otro, ¿no es cierto?, de si en los cuadros del Poder Judicial hay suficiente cantidad de mujeres. Sí. Eso es otra cosa. Más mujeres, más justicia es un lema de AMJA, de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. ¿Por qué? Porque pensamos que en los poderes judiciales tiene que haber un equilibrio entre varones y mujeres, porque entonces la decisión judicial se ve enriquecida con dos miradas: la mirada de los hombres y la mirada de las mujeres. Entonces adquiere mayor valor esa decisión judicial, porque representa lo que es la sociedad misma. La sociedad está compuesta de varones y de mujeres. Claro. Ahora, ¿qué ocurre en los poderes judiciales? Ocurre que en los estamentos inferiores, llámese empleados, pero fíjate vos, en los empleados también hay un estereotipo de género, porque en el escalafón de servicio y maestranza, ¿qué se piensa? No, que tienen que ser fuertes porque tienen que cargar los expedientes y tienen que limpiar y demás. Entonces hay más varones que mujeres, el escalafón más bajo. Después, en lo que son empleados administrativos hay mayoría de mujeres. En los jueces de primera instancia está más o menos equiparado, pero en las cámaras ya comenzamos a ver que hay mayoría de varones. Ustedes dirán, bueno, pero usted pertenece a una cámara donde hay 3 mujeres. Claro, una cámara donde hay 3 mujeres, pero hay muchas otras cámaras. La mía tiene competencia territorial plena en todo el territorio de la provincia, pero si miramos el resto de la provincia, la mayoría de los jueces camaristas son varones. Y lo mismo en el Superior Tribunal. Y el Superior Tribunal, bueno, ni hablar. En la historia de Corrientes, que es una provincia preexistente a la nación, que tuvo su constitución en 1821, cuando la nación la tuvo en 1853, hubo solamente 3 mujeres en el Poder Judicial. Una, la doctora Piloni de Sierra, María Delfina Piloni de Sierra, que entró como fiscal del Superior Tribunal en la apertura democrática en el año 1983. Después, en el año 1992, Isabel Álvarez de Balbastro como ministra del Superior Tribunal. Viene la intervención federal, bueno, el lío de Corrientes, 1990, en el 91 viene la intervención federal, entonces la echan a Isabel Álvarez de Balbastro, nuevamente un gobierno democrático, Inés Fagalde de Duhalde. Y nunca más, o sea... 3 mujeres en 200 años. En 200 años. Doctora, ¿y qué sienten ante esa situación? De tener un superior del Tribunal de Justicia integrado únicamente por hombres. Y bueno, que se viola el principio de igualdad y que justamente el 50% de la población no se haya representada. Ahora, ¿cómo hacemos cuando ese órgano, que es el que tiene que aplicar... Claro que no me postulo a nada, por la duda, claro. Ahora, que no doctora, el órgano que nada. debe aplicar la norma, que debe aplicar criterios de equilibrio, de razonabilidad, sí, es el primero que incumple. Sí, pero ¿Qué mensaje estamos mandando ahí? Y un mensaje que no es el constitucional de derecho, por supuesto que no. Estamos mandando un mensaje, por ejemplo, Chubut. Hoy hay un video, estamos con muchísimas actividades y trabajo y demás desde AMJA, de la Asociación de Mujeres Jueces, de la que soy vicepresidenta, y entonces tenemos un video de Chubut. En Chubut, que tiene 50 años de existencia de poder judicial como provincia, porque fueron territorios nacionales que fueron provincializados, nunca hubo una mujer en el Superior Tribunal. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Un mensaje inequitativo, un mensaje que no es igualitario, un mensaje que no se corresponde, pero no hay que echarle la culpa al Poder Judicial. Quiero aclarar esto. No hay que echarle la culpa al Poder Judicial porque los ministros del Superior Tribunal, que muchos de ellos tienen formación
o todos tienen formación en perspectiva de género y que están trabajando muchísimo con el tema de la ley Micaela, por ejemplo, esos no hay que echarle la culpa a ellos, porque ¿quién los postula? Los postula el gobernador y les da el acuerdo el Senado y luego los designa el gobernador. Manejado todo por hombres. Sí, todos por hombres. O sea, poner mujeres en el superior tribunal o en las cámaras es una decisión política partidaria de la que no participamos los que pertenecemos al Poder Judicial. Esto dentro del esquema del Poder Judicial, ¿no? Lo que está diciendo que uno lo suscribe también, ¿no? ¿Le genera inconvenientes en el manejo con sus pares en el Poder Judicial o no? ¿En lo personal? Sí, en lo personal. Absolutamente, porque yo soy internamente independiente. Cuando se habla del Poder Judicial, se habla de no ser dependiente de un poder político y además de que hay que tener una independencia interior, no sentirse presionada por nada ni por nadie. O sea, le sería mucho más cómodo estar dentro de su zona de confort, no decir nada. No entendí. Claro, digo, si usted se calla la boca y no dice absolutamente nada, dentro inclusive del Poder Judicial la pasaría mejor, más tranquila. Pero no es yo tengo que decir, soy jueza. Y en relación a eso... Yo tengo que resolver casos que por supuesto le van a incomodar a mucha gente y le incomodan, de hecho le incomodan. Y me quedo en minoría muchas veces, pero no importa. Es la convicción de la aplicación objetiva del derecho. Marta, que ¿cómo tengo se que mide hacer en ese sentido que vos estás diciendo? Porque uno dice la justicia con perspectiva de género. Sí, que la tienen que tener varones y mujeres. Por supuesto. ¿Y cómo porque se nosotros hace? le llamamos mujeres con bigote, aquellas que... Porque lamentablemente, hoy no terminé la idea, lamentablemente uno responde en lo público como actúa en privado y como fue criado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo mira el Poder Judicial o si tiene algún mecanismo para decir, bueno, acá estás aplicando en realidad tu propia matriz de pensamientos y de creencias y no lo que dicta la norma? No, bueno. ¿Qué pasa con esa distancia entre una cosa y la otra en el sistema judicial? No, bueno, eso no se puede hacer porque nosotros tenemos muchísimas normas que nos permiten juzgar con perspectiva de género. Hay que aplicar el derecho. No se puede, pero sin embargo se hace. ¿Qué se hace? Se hacen. Hay jueces que interpretaciones que, diversas. claro. Siempre que haya una decisión jurídica, una sentencia para ser válida, tiene que tener estos esquemas. La fundamentación de los hechos valorados por el juzgador, la normativa que se va a aplicar y el discurso jurídico de carácter moral, que es la fundamentación de por qué se arribó a esa solución y no a otra. Doctora, si aparecen esos elementos, la sentencia es válida. Ha utilizado una figura, ¿no? Esto de mujeres con bigotes. Le pregunto, ¿hay muchas? Sí. Sí, pero no son culpables, como no son tampoco los hombres, porque responden a un esquema de educación patriarcal, machista, donde determinadas actitudes están absolutamente naturalizadas por la sociedad. Los vemos, por ejemplo, en la calle. No son culpables, pero no está bien que siga siendo así. No, por supuesto. Llegan por a un eso, lugar de poder en el cual ya uno supone formación, independencia. Totalmente de acuerdo. O sea, no suena como excusa, no, a mí ya me criaron así, entonces sigo así. No. Por eso en la formación jurídica tiene que aparecer la perspectiva de género. Nosotros desde AMJA presentamos una nota al presidente del Consejo de la Magistratura solicitando que a los postulantes a cargos del Poder Judicial se les tome examen sobre su formación en perspectiva de género, porque esa formación en perspectiva de género supone destruir patrones culturales. Entonces, esas personas tienen que estar aptas para poder asumir esos cargos donde tienen que resolver acerca de la vida de las personas. Por último, Marta, ¿considerás que la ley Micaela puede traer un poco más de conceptos y de claridad para poder lograr este aprendizaje hacia una perspectiva de género en la justicia? Sí, yo creo que sí, porque somos
legalistas, nos olvidamos de la Constitución, porque no sería necesaria la ley Micaela, porque desde 1983 y 4 en adelante tenemos la incorporación al derecho de todos los tratados sobre derechos humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, Belén do Pará, tenemos el 75 inciso 22, 75 inciso 24 con todas los mandatos constitucionales y convencionales, pero fue necesario que salga una ley Micaela que fue impulsada desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para que se obligue a todos los funcionarios de todos los poderes del Estado y en todas las jerarquías a tener formación en perspectiva de género. Sí, yo creo que eso va a ayudar mucho. La provincia de Corrientes y todas las provincias se han adherido y están implementando. Desde el Poder Judicial está a cargo de un ministro que es el doctor Chaín, pero en realidad colaboran todos, y el área de capacitación con Alina Montórfano y todos los ministros del Superior Tribunal en todos los estamentos del Poder Judicial, formar a las personas en perspectiva de género, que es reeducarse. Claro. Reeducarse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y permitirme hablar de estos temas tan importantes, porque se deslegitima el sistema democrático cuando más del 50% de la población no goza de los derechos en un pie de igualdad. Gracias. Estuvimos hablando con la doctora Marta Altave acerca de qué hablamos cuando decimos una justicia con perspectiva de género. En este programa especial en el que estamos intentando pensar a las mujeres y los diferentes desafíos que enfrenta hoy la agenda feminista, queremos también dedicarnos a pensar la mujer y los territorios que ocupa. Por eso nos acompaña hoy Anaí Lindström. ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, recientemente asumiste al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar. Vos me lo vas a decir mejor el nombre hoy en día. Quiero empezar preguntándote cuáles son los desafíos desde ese espacio. Bueno, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena es el nombre que se le ha agregado. En realidad, campesina e indígena siempre estuvieron dentro de lo que se considera agricultura familiar, simplemente se le ha agregado al nombre. Ahora, como para visibilizar también ese sector. Los desafíos que tenemos en este momento son muchos, porque venimos de 5 años con digamos, de alguna manera, con muy poca actividad y con muy poco presupuesto para el sector. Los años de la gestión anterior, más sumado a la pandemia, que agravó todo lo que ya venía siendo de alguna forma una suerte de abandono del sector por parte del Estado Nacional, y que hoy retomamos con muchas dificultades, pero primero con mucho compromiso. Todos los que estamos en la Secretaría de Agricultura Familiar somos técnicos y técnicas que hace muchos años trabajamos en el sector, que estamos comprometidos con nuestro trabajo, que nos gusta lo que hacemos. Además, tenemos un compromiso real con ese sector de la agricultura, que es la que más necesita, digamos, la mano del Estado. Y tenemos el inmenso desafío de volver a fortalecer a todos los agricultores familiares y agricultoras que hoy están de alguna manera más dispersos de lo que estaban ya antes de la pandemia, fortalecer productivamente, fortalecer la comercialización, fortalecer en lo organizativo, porque la pandemia lo que ha hecho justamente es que muchas veces los lazos organizativos de alguna manera se debiliten. Y esos son los desafíos que nos ponemos por delante en esta etapa, fortalecer en esas cuestiones a este sector que necesita mucho de nuestro trabajo, pero también es un trabajo articulado, no es una bajada del Estado, sino que es una construcción permanente con las organizaciones de agricultores y agricultoras, que tienen mucho que ver con esta Secretaría. Esta Secretaría se gesta justamente a pedido de las organizaciones del campo, de las organizaciones de pequeños productores, de agricultores familiares del campo, que no tenían un espacio de representación en el Estado, y a partir de allí nuestro trabajo siempre es a la par con las organizaciones. Cuando pensamos la agricultura familiar se me ocurren dos ejes, ¿no? Por un lado, un eje organizador que es la familia, y por otro lado, la agricultura propiamente dicha.
¿Qué rol juegan las mujeres en este plano? Las mujeres juegan un rol fundamental en la agricultura familiar. Las mujeres son muchas veces las que sostienen. Cuando nosotros hablamos de agricultura familiar, hablamos siempre de organizaciones. Nuestro trabajo desde el Estado es fundamentalmente con las organizaciones, más que con las familias dispersas, ¿no? Entonces, organizaciones que no necesitamos que sean jurídicamente estén regularizadas, digamos, sino simplemente grupos de personas que se juntan en pos de un objetivo común. Y ahí las mujeres tienen un rol fundamental. Son las mujeres las que muchas veces les resulta más fácil juntarse con otras mujeres para llevar adelante un objetivo. Los vemos todo el tiempo acá en las ferias francas, por ejemplo, que son muchas veces las mujeres que llevan adelante esos espacios de comercialización común. A las mujeres no es que les resulta más fácil, saben que necesitan de otras mujeres para poder llevar adelante muchas tareas. También es cierto que las mujeres en el campo están bastante más abandonadas, vamos a decir de alguna manera, de lo que podemos decir en las ciudades. En el campo están lejos, están muchas veces solas, no tienen conectividad, no tienen forma de comunicarse. Entonces, estas redes de mujeres que se van estableciendo desde las organizaciones, que en principio son organizaciones o para comercializar, o para producir, o para algún objetivo común, que puede ser el agua, la luz, alguna cuestión particular, sí, termina siendo una red de contención para esas mujeres. Por eso fortalecer esos espacios para nosotros es fundamental. De alguna manera es inverso, entonces las mujeres ahí sí tienen un cierto liderazgo, o en realidad, ¿dónde está el problema ahí? Digamos, no es que las mujeres tengan un cierto liderazgo, las mujeres en el campo realizan, igual que en la ciudad, tareas dentro del hogar que están invisibilizadas, igual que en la ciudad, claro, todo lo que son las tareas domésticas y las tareas de cuidado, y además tienen una tarea, siempre tienen una tarea, ya sea en la chacra, en la huerta, en el cuidado de los animales. Y esas tareas siempre son vistas por los varones como ayudas, ¿no? La mujer ayuda, pero en realidad la mujer está trabajando a la par del varón en el campo. Entonces, no es que tenga un espacio de liderazgo, pero sí, cuando se unen con otras mujeres, van formando redes que las fortalecen. Esa es la experiencia que nosotros tenemos en el campo. Por supuesto, no vamos a decir que hemos hecho una revolución feminista en el campo de Corrientes, porque eso es mentira, digamos. Pero sí, en algunos espacios, sobre todo en los espacios de comercialización donde las mujeres encabezan, se ha hecho un trabajo interesante, y son las mujeres las que van tomando esos espacios. No sin dificultades y no sin disputa de poder con los varones, por supuesto, claro, pero desde el Estado y desde, en particular, esta Secretaría de Agricultura Familiar, ya hace muchos años se ha trabajado la perspectiva de género, hoy más que nunca, porque hoy además la perspectiva de género ha ido cambiando de lo que era hace 10 años atrás a lo que hoy entendemos por perspectiva de género, pero hay digamos, en algunos espacios hay sí líderes mujeres, como por ejemplo en la Asociación Provincial de Feria Franca, la presidenta es una mujer. En este momento en la federación, la sede Corrientes, digamos, de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, la presidenta es una mujer. O sea, las mujeres van tomando rol de lideresas que hace unos años no se las veía, o se las invisibilizaba, porque las mujeres siempre estuvieron en la defensa de la lucha por la tierra, por ejemplo. Siempre son las mujeres las que van adelante, porque están defendiendo su casa, la casa de sus hijos, la casa de su familia. Entonces, desde esa posición que la mujer toma en esa defensa, es mucho a veces más fuerte que la de los varones, que por ahí se quiebran de alguna manera más rápido ante los ataques que tienen por la tenencia de sus tierras. Hablemos de la tierra, que es el ámbito, es tu ámbito de militancia, de trabajo durante muchos años. Acá me marcás una primera vinculación, ¿no? Que las mujeres son las que luchan por la tierra. ¿De qué otra manera pensamos ese vínculo de mujeres y tierra, ya sea por la vulnerabilidad que ocasiona o por la fortaleza, ¿no? Bueno, las mujeres las mujeres en el mundo, y en América Latina más, digamos, están absolutamente perjudicadas en su relación con la tierra en cuanto a la tenencia segura y a la propiedad.
En América Latina, en toda América Latina, el máximo que se puede encontrar en algún país un poco más avanzado en esto es el 30% de mujeres propietarias frente a 70 varones, y hay países que tienen mucho menos. Argentina tiene mucho menos que eso, de mujeres propietarias de explotaciones agropecuarias. Estamos hablando de los censos generales, no estamos hablando específicamente de nuestro sector. Además de eso, la mujer tiene más dificultades para acceder a los recursos naturales también, ¿no? Al agua, al monte, al bosque, digamos, además de la tierra. Entonces, el vínculo de la mujer con la tierra es, primero, legalmente muy perjudicado, digamos, no reconocido. Si bien tenemos, en teoría, leyes que nos tratan en forma igualitaria, pero lo cierto es que eso no se da en la realidad. Y sí, la mujer tiene un arraigo muy importante porque, como te decía hoy, la tierra donde nació, la tierra donde crece y donde tiene su familia es su lugar de pertenencia, digamos, es su arraigo, su querencia, como le decimos acá en Corrientes, y la mujer lucha por ese espacio y se une con otras mujeres para la lucha por ese lugar. No solo en Corrientes, recordarás que en los años, en los 90, cuando se hacían remates, por ejemplo, del Banco Nación, eran las mujeres las que salían a luchar. Esa defensa de las mujeres por la tierra tiene una larga historia en nuestro país, en toda América Latina, y en Corrientes no es diferente. Y estoy pensando en relación a las viviendas y que también constituye un gran problema cuando hablamos de violencia doméstica o violencia de género. Entra ahí la cuestión de la vivienda. ¿A dónde me voy a ir a vivir si dejo esta casa donde está el hombre violento con el que vivo? ¿O qué va a pasar? ¿Voy a perderla? ¿O cómo va a suceder? ¿Cómo ven ustedes o ves esta relación? Bueno, ahí, si vamos a hablar solamente de la cuestión de violencia en el campo es bastante más agravada de la ciudad, por supuesto, porque están alejadas, porque tienen muy pocas posibilidades a veces de pedir auxilio. Muchas veces la mujer no tiene otra que escaparse de alguna manera de esa situación, no tiene otro lugar a donde ir, si bien las redes de mujeres también funcionan en el campo, pero es muy complejo ese tema, tan complejo como en la ciudad, porque en eso es muy similar. El tema de la vivienda rural sí es un tema, es una deuda histórica, digamos, que tiene el país y que tiene Corrientes con las poblaciones rurales. Incluso desde nuestro trabajo vemos que muchas veces el financiamiento que tenemos es para fortalecer la parte productiva, para fortalecer las cuestiones de comercialización, organización, pero no tenemos para fortalecer situaciones de hábitat, mejoras del hábitat, digamos. Recién ahora se está, después de muchos años de lucha interna, incluso dentro del organismo, empezando una tarea de ver si podemos hacer un avance en ese sentido. Y las carencias que las comunidades campesinas tienen en su hábitat, digamos, son muchísimas. No solo la vivienda, sino toda la infraestructura básica que necesitan para poder vivir, la luz, el agua, los caminos, digamos, en Corrientes, la conectividad, que hoy ya es un derecho fundamental y más en este momento. Esas cuestiones todavía son una deuda del Estado en las que debemos trabajar mucho y, por supuesto, las mujeres en esto deben tener un rol fundamental. Deben tener un rol fundamental en lo que es la toma de decisiones, porque ahí es donde tenemos el mayor problema. La mujer trabaja a la par del marido en el campo o a la par de su compañero o sola. La mujer sale a pelear, pero después a la hora de la toma de decisiones la mujer es relegada. Y ahí es donde debemos hacer el mayor esfuerzo, desde el Estado que acompaña, desde las organizaciones, para que esta situación cambie en la toma de decisiones. Y es recién en ese momento en que vamos a poder ver cambios fundamentales, digamos, en la vida de todas esas mujeres, que va a redundar en la vida de todas esas familias. Por supuesto. Si yo te pido que me digas dos temas urgentes en la agenda de mujeres y de ruralidad, ¿cuáles te parecen que serían? La tenencia segura de la tierra, y no digo propiedad, digo tenencia segura de la tierra, es una, y creo que un mejor hábitat donde vivir también es fundamental, con todo lo que ello implica, ¿no? El derecho a un hábitat
saludable, que también implica la cuestión ambiental, tal cual. fuertemente. Anaí, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos hablando acerca de la mujer y el territorio, el ámbito rural, cuáles son las características en las que viven en este sentido. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la educación en relación a la agenda de las mujeres? Es otra de las preguntas que también nos estamos haciendo en este día, por eso invitamos a la directora de Educación Secundaria para charlar al respecto. Praxedes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, la verdad que gracias por invitarme. Es un día muy especial, como dijiste, un día de reflexión y para la educación, por supuesto. Este año fue un año realmente atípico, donde realmente afloraron cuestiones del género y que tuvimos que atender, así que la verdad que estamos... Hay mucha discusión respecto a cómo se implementa la educación sexual, que es uno de los temas que apunta para poder tratar de disminuir, por ejemplo, la cuestión del embarazo adolescente, que les toca de lleno en la educación secundaria, ¿no? ¿Cómo trabajan estos temas? Bueno, nosotros en el Ministerio de Educación tenemos un área directamente que asiste y que capacitó durante todo el año, y venimos capacitando a los docentes hace mucho, desde el DICEPA. Ellos trabajan permanentemente y trabajan todos los docentes, porque no es solamente de un área, es transversal, y por eso tienen que estar todos preparados para poder detectar muchas cosas. Y las detecciones se dan en la escuela. Así que realmente tiene que estar el docente preparado, y han aflorado muchas cuestiones respecto al género desde la escuela, así que la verdad que tenemos que seguir trabajándolo, y es un tema que también en la agenda nos pone permanentemente el gobernador de la provincia respecto a esto, para atender y para estar preparados para ello. Cuando una chica adolescente queda embarazada, si está estudiando en la secundaria, se encuentra con este problema, ¿no? De pronto, ¿cómo sigo mis estudios? O por lo menos la pregunta de, ¿voy a tener que dejar la escuela? ¿Voy a poder seguir? ¿Cómo se trabaja más allá de la formación en educación sexual integral cuando tenemos esta realidad en un aula, en una escuela? Nosotros hacemos, cuando se detecta, tenemos actores dentro de las instituciones docentes y armamos trayectorias diferenciadas. Esa alumna no debe perder la escuela. Tenemos que seguir acompañándola, hay equipos que lo hacen, y por supuesto inmediatamente, nosotros el año pasado trabajamos con un grupo de docentes que se llamaba Asistiré, que este año va a seguir trabajando, y que tenemos dos: Puente para la Igualdad y Puente también, que seríamos el Asistiré, pero que es de la provincia de Corrientes, y que atendió esta problemática. Inclusive asistió a aquel adolescente, los llevó al médico, sacó turno, posibilitó todas esas cuestiones para cuando detectaba. Así que la verdad que hemos acompañado mucho y se nos presentaron cuestiones al respecto. Y en este sentido, cuando decís trayectorias diferenciadas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que ese adolescente no va a poder ir a veces a la escuela, y tenemos docentes que hacen trayectorias diferentes. El docente lo hace y nosotros lo acompañamos con otros docentes para intensificar ese aprendizaje, como tener un docente paralelo. Es decir, que lo que habitualmente nosotros pensamos que, bueno, tiene que dar exámenes, ir a clase, presentar trabajos, en estos casos se puede contemplar alguna diferencia que le permita lograr resultados sin perder la escolaridad. Sin duda. Y además nosotros en eso estamos adelantados corriente, nosotros no queda libre el alumno. Así que eso posibilita también para que ellos pudieran tener lo que tienen que saber de los contenidos mínimos, y entonces con eso se le acompañan trayectorias diferenciadas. Profesora, estamos asistiendo obviamente a cambios de paradigma, ¿no? En muchos aspectos. ¿Cómo se están preparando los docentes para todo esto y cómo están viviendo este momento particular que vive toda la sociedad, ¿no? Exactamente. Bueno, lo primero que quiero decir también, antes que se me vaya, nosotros tuvimos este año un decreto del gobernador de violencia de género, incorporado por primera vez al reglamento de licencia. Y ya hacen uso de ella, no quisiéramos, pero así es.
y acompañamos a esa persona que ha hecho, porque lo que sí es tienen que hacer la denuncia respectiva para que pueda tomar la licencia y para poder acompañarlos a futuro si precisa un cambio de lugar de residencia de ese docente. ¿Y acompañan al docente que está en esa situación? Sí, totalmente. Son los primeros casos que se nos dan porque hemos promovido este año desde la dirección, nos habían sugerido el miembro, AMET, y nos hicimos eco y el gobernador de la provincia lo firmó en octubre el decreto y ya están haciendo uso de ello. Así que la verdad que con eso interpretar una problemática que tenemos también con nuestros docentes es muy importante. Porque además por ahí también son los docentes quienes recepcionan en las escuelas también casos que involucran a los propios alumnos, ¿no? Totalmente. Y con respecto a lo otro, sí, la verdad que hemos cambiado, tenemos un cambio de paradigma en la educación. Decía hoy, por ejemplo, el de poder asistir a nuestras alumnas con trayectorias diferenciadas. Y hoy lo podemos hacer desde la virtualidad. Hemos aprendido a trabajar con el Zoom, con el Meet, hemos aprendido a trabajar de diferente manera, hemos aprendido a trabajar sin la presencialidad, que va a ser muy útil, no solamente para aquel que requiera aquella niña embarazada, vamos a requerir también para aquel alumno que está enfermo, o para aquel alumno que no pueda ir porque su familia necesita contener a la familia por alguna cuestión. Así que seguramente que son los instrumentos que se nos dieron en pandemia y que vamos a seguir utilizando. O sea que la virtualidad vino para quedarse. Vino para quedarse y vamos a acompañar. Ustedes saben que hoy no están todos los alumnos en la escuela, están la mitad de los alumnos, depende del grupo o depende del curso. Y eso acompañan la virtualidad, aquellos docentes que están por licencia por COVID, como nosotros le decimos, acompañan esos docentes de trayectorias diferenciadas que tenemos en la escuela y por supuesto algunos otros actores que nosotros creemos que tienen que acompañar los alumnos que se encuentran en la casa tomando la clase de esos 15 días que no van a la escuela. Profesora, recién decía este logro de poder dar licencias a las personas que fueran víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa y qué le pasa a usted siendo directora de educación secundaria cuando se presentan violencias contra docentes o que pudieron haber sucedido en el ámbito escolar, como de hecho hubo algunas docentes o preceptores que han sido acusados de abusos? Totalmente, nosotros actuamos inmediatamente. Eso sí, hacemos separación del cargo inmediato, una vez que se empieza hasta a desarrollar el sumario administrativo que se promueve y se lo separa y se lo saca del lugar. Así que en eso sí tenemos un protocolo establecido respecto a violencia de género y que lo llevamos y después también requerimos la ayuda de DICEPA, que son los que tienen las personas adecuadas para poder acompañar a ese docente. Uh-huh. ¿Y cómo trabajan en esa comunidad educativa? Porque cuando algo de eso pasa, hay algo de la confianza dentro de esa institución educativa, de esa escuela, de ese colegio que se rompe o por lo menos que se resiente, ¿no? ¿Cómo trabajan para poder recuperar otra vez ese espacio de socialización que es la escuela? Sí, totalmente. Ahí otra vez nuevamente está DICEPA, hay charlas al respecto. Tenemos que acompañar. Hoy no es bueno, pero hoy tuvimos un suicidio de un alumno en Santo Tomé e inmediatamente estaba el equipo de DICEPA tratando de contener a los alumnos. Es decir, inmediatamente comunicamos y tratamos de acompañar esas situaciones que se nos presentan, de cualquier índole. Violencia, porque hoy la verdad que violencia entre pares, fuera de la casa, alumnos, etcétera. Ahora, profesora, ve que, porque constantemente estamos hablando de esta cuestión de la violencia, a lo largo de toda su trayectoria y carrera, ¿observa como que esos casos de violencia como que van creciendo? Sí, yo creo que sí. Es decir, siempre digo que yo no he tenido problemas a lo largo en cuanto a violencia. Uh-huh. Tengo una trayectoria muy larga, muchos años, pero en definitiva nunca se me dio. Tengo mucho respeto. La verdad que no, pero sí, se acrecienta, es otro, hoy están las redes sociales, y entonces me parece que eso por ahí un poco es como que genera esta situación que a veces no las podemos controlar. Porque es fruto en definitiva de una sociedad también más violenta, ¿no? La escuela no permanece ajena a esa situación. Sin duda la escuela está, eso yo digo que nosotros canalizamos absolutamente todo lo que se desarrolla en la sociedad, es una caja de resonancia, los problemas van a la escuela. Por eso que a veces la contención que hacen los docentes es muy grande. Hacemos de psicólogo, hacemos de atención, porque la verdad que es el primer reclamo que tiene es en la misma institución. Así que
Profesora, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias. Estuvimos pensando la educación en relación a la agenda de mujeres, pero también a los desafíos que se encuentra hoy en el nivel secundario. Estamos con la senadora Ana Almirón para charlar acerca de, bueno, este año se consiguió una de las luchas tal vez más importantes de los últimos años en el colectivo de mujeres en la Argentina, que es el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde Ana Almirón tuvo una participación importante en los debates en el Senado. Y la pregunta ahora será cómo continúa esta lucha, ¿no? ¿Cómo está, senadora? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Continúa la lucha hoy en un día especial para las mujeres. Yo digo, no es un día de festejo, es un día de lucha, de reivindicación de todo lo logrado y de los que nos queda por conquistar en las calles, en cada encuentro. Un día para reflexionar como mujer desde los lugares que estamos logrando, pero también de los que nos falta por conquistar. Y vos recién mencionabas la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue una gran conquista. Y yo digo que el mayor de los derechos que se visibilizó con la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con el derecho a la libertad. La libertad de poder elegir la mujer sobre su cuerpo, sobre su plan de familia y, ¿por qué no?, sobre la salud sexual y reproductiva también de la mujer. Así que el mayor desafío que tenemos ahora, ya está la ley, fue un debate muy intenso, sabemos que se habían presentado como 10 normativas en todos los ámbitos legislativos y definitivamente el año pasado obtuvimos ley después de un trabajo intenso que lo veníamos llevando desde comienzo de años, mucho antes de que el Ejecutivo enviara ese famoso proyecto. Ya los colectivos feministas, los colectivos que llevan adelante, los cabildeos que llevan adelante esta lucha hace muchísimo tiempo, lo presentan todos los años en el mes de junio. Pero esperamos nosotros, en diálogo con esos colectivos, el proyecto que iba a enviar el Ejecutivo, que tuvo un trabajo muy importante también en la sanción de esta norma. Y el mayor desafío que tenemos ahora es su aplicabilidad. En nuestra provincia nosotros tenemos ley de educación sexual integral y aún no se aplica. Entonces queremos que no solamente tener la ley, sino ejercer ese famoso control. Y ahí, cuando yo mencionaba lo de interrupción voluntaria del embarazo, me parece que hay otro derecho que nosotros lo tenemos que volver a rediscutir, y tiene que ver con el ámbito en el que ustedes están, tiene que ver con el derecho a la información. ¿Por qué? Porque me preguntaban muchas veces qué pasa que en las capitales o en las provincias más desarrolladas la información llega, o los movimientos feministas se desarrollan con mayor volatilidad que a diferencia de en otros lugares. Y tiene que ver con el acceso a la información. Hace muy poco tiempo estaba en reunión por Zoom, porque esto de la pandemia trajo también a hacer un montón de entrevistas a través de Zoom y reuniones con mujeres rurales en nuestra provincia, donde tenemos un sector ganadero, agrícola y de la producción rural muy importante, y las mujeres rurales hablaban del acceso a la información, ni hablar hoy en pandemia, donde ni siquiera tienen acceso a lo sanitario, acceso a... Muchas veces pasa que nosotros, cuando hablamos de créditos en el Congreso y las normativas sobre crédito, no pensamos en mujeres. Pensamos que el acceso a esos créditos van a llegar simplemente a los hombres. Claro. ¿Y por qué no a la mujer rural, que es la que sostiene, la que está con su huerta, la que lleva el producto más noble que llevamos a nuestras mesas? Así que el acceso a la información y la aplicabilidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo son los grandes desafíos que vamos a tener que llevar adelante. Ese acceso a la información, ¿cómo se trabaja, digamos, eso en los ámbitos, sobre todo de comunidades más vulnerables? Porque uno puede decir, bueno, uno puede acceder a la información, pero ahí donde apenas están cubiertas o no las necesidades básicas, ¿cómo trabajás y cómo le vas a decir, esto es importante que sepas? Vos sabés que no tiene que ver con que nosotros tengamos que inculcar, hay simplemente que hacer una apertura de oído. Me parece que es la tarea en la que estamos, escuchar qué piensan, no llevarle políticas plasmadas ni encorsetadas, sino escuchar más bien cuál es la perspectiva. Así como muchas veces nosotros decimos, no queremos que Buenos Aires nos diga lo que tenemos que hacer en Corrientes. Bueno, las mujeres rurales saben perfectamente cuál es su idiosincrasia, cuál es su cultura. Tenemos que volcarlos en políticas públicas, que es lo que nos está faltando. Ahora, senadora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, ya que estamos hablando de la comunicación, de la información, la comunicación,
con ese tipo de comunidades, es decir, tenemos comunidades con un determinado desarrollo educativo, tecnológico, y por ejemplo, para acceder a la vacuna, hoy hablando de la pandemia, de la vacuna, es necesario tener internet para entrar a un padrón de gente que por ahí no tiene ni siquiera luz todavía, energía eléctrica en la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces también hay ahí una cuestión de que hay que facilitar, me parece, también los accesos para poder igualar las condiciones, porque si no estamos hablando también como en el aire, ¿no? Yo, una de las grandes críticas que tengo hacia el gobierno provincial, justamente es si nosotros queremos que nuestros pequeños productores, porque digo, hay que cambiar la matriz productiva de Corrientes, no tiene que ser solamente el arroz y la forestación, sabemos que son los más importantes, que nosotros en estos productos somos primeros exportadores, pero también nuestra matriz productiva son estos pequeños productores, son estas mujeres que trabajan la tierra todos los días y que nos llevan el alimento más esencial que tenemos en nuestras mesas, que le damos a nuestros hijos, y que salen de Corrientes con un valor ínfimo y que después vuelven procesados o vuelven ni siquiera procesados. Pasa el tomate, que lo tenemos en el sector hortícola de Santa Lucía y que después vuelve, sin ir más lejos, a los mercados de Goya o a los supermercados de Santa Lucía con un valor totalmente excesivo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a generar ese valor agregado de nuestros productos? ¿Y cómo tenemos que generar valor agregado? Y esencialmente la energía, la conectividad, en pandemia nos demostró que es un derecho humano. Así lo reflejó en el decreto que estableció Alberto Fernández, la conectividad, los buenos caminos, cómo sacamos esa producción para que tenga valor agregado. Y son políticas que tenemos que pensarlas. Y yo ni siquiera digo que es responsabilidad del gobierno porque está hace 20 años gobernando y no pensó en esos pequeños productores. Pero también me pongo de este lado diciendo, trabajemos en conjunto para aplicar conectividad, energía y buenos caminos, que es lo que estamos trabajando hoy con la federalización de las políticas. A propósito del diagnóstico, en el debate por el aborto, su diagnóstico de la situación de la provincia no solamente se trabajó políticamente en la Argentina, sino que recorrió el mundo. ¿Qué pasó después con Ana Almirón, después de hacer un diagnóstico de esas características, votando como votó y después volviendo a una provincia como esta? ¿En qué cambió? ¿Cambió en algo la perspectiva incluso de la gente con relación a usted? Sí, incluso te cuento algo casi secreto, digamos, muchas mujeres judiciales con altos cargos judiciales en la provincia, con los cargos de secretarias, de juezas y demás, me decían que incluso estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que se sentían representadas en la parte del Poder Judicial cuando nosotras hablamos que no hay perspectiva de género. En los altos cargos, si vemos hoy, el otro día lo hablaba con el ministro de Justicia, con Bonaventura Duarte, y le decía, ministro, ¿cuándo vamos a trabajar la paridad? ¿En qué momento vamos a hacer esa apertura de conciencia que Corrientes necesita? Donde realmente las mujeres no nos sentimos incluidas, donde los hombres siguen decidiendo por nosotros. Lo vimos, el gobernador hace poquito inauguró las sesiones. Nuevamente, por tercera vez consecutiva, volvió a mencionar la paridad. ¿En qué momento los legisladores hombres se van a dar cuenta que las mujeres están ausentes en esas bancas? ¿En qué momento se van a dar cuenta que nosotras queremos decidir por nosotras y no que ellos decidan por nosotros? Que la representatividad de la mujer tiene que estar, porque somos más del 50% de la sociedad. Miramos el último censo, somos más del 50%. Es lógico que nosotros querramos bancas y lugares en el Poder Ejecutivo, Judicial y Ejecutivo que nos representen. Si somos más del 50% de la sociedad. Y yo te cuento que en el 2018, cuando nosotros votamos por primera vez la ley de interrupción voluntaria del embarazo, yo en ese momento volví con miedo a la provincia, porque hay una estigmatización muy importante respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento volví con miedo de los escraches, de un montón de cosas. Sin embargo, creo que del 2018 a esta parte la sociedad no es la misma, nosotros los legisladores no somos los mismos, dimos un salto cualitativo en la discusión. El mayor saldo tiene que ver con los chicos conversando en sus casas. Hoy cada pibe que se sienta en la escuela, en su casa, en el colegio y en cualquier ámbito, te habla de educación sexual. Y la verdad que para no llegar a una interrupción voluntaria del embarazo,
es necesaria la educación sexual. Nosotros no creemos que vayan dos cosas separadas, tienen que ir de la mano, por eso es tan importante. Y sin embargo hoy no vemos una ministra, siendo mujer y siendo la única ministra de Educación, que se ponga al hombro de esa discusión, que diga en mis escuelas, en mis colegios, en mi provincia se va a aplicar educación sexual para que ninguna chica, ninguna persona con capacidad de gestar llegue a una interrupción voluntaria del embarazo. Senadora, estamos viendo un año electoral aquí, obviamente en Corrientes es muy especial, se elige gobernador. ¿Cómo ve al Partido Justicialista en este año electoral? Ahí renunció el interventor hace pocos días. ¿Cómo observa el panorama dentro del Partido Justicialista? La verdad es que, bueno, todavía no se le tomó la renuncia. Yo soy consejera nacional, la única mujer titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista, y lo estamos dialogando. Recién el 21 vamos a asumir como autoridades, se le tomará a Julio Sotelo. Creo que Julio ha hecho un gran trabajo dentro del partido. A mí no me gusta llamarlo intervención, porque la intervención suena como hasta violento o donde hay un desorden importante. Yo creo, me gusta llamarlo delegado normalizador, porque inclusive fue un pedido de muchos, en el cual yo me incluyo, que estuvimos dialogando con el Flaco Gioja, con Gildo Infran como presidente del Congreso Nacional, pidiéndole que enviara a alguna autoridad, porque se nos acercaban las elecciones del 2019 y nosotros no habíamos elegido nuevas autoridades. Y hoy va a pasar lo mismo. Hoy necesitamos un nuevo delegado normalizador. A mí me hubiera gustado, o me gustaría, y así lo voy a transmitir también, porque en esta semana seguramente vamos a hablar con Alberto Fernández, que es el próximo presidente del Partido Justicialista, alguien que sea de la zona. Me gustaría que alguien conozca la idiosincrasia de nuestra zona, porque la respuesta no tiene que venir de Buenos Aires, la respuesta tiene que salir del Partido Justicialista. Ahora, de Corrientes. ¿No están contrarreloj, digo, en esto? Porque Corrientes se va a votar en septiembre probablemente, digo, ya estamos en marzo, digo, no. Y yo creo que el tiempo es largo y es corto. Pero venimos haciendo ese trabajo de consenso amplio, mucho más de lo que se visibiliza en los medios. Venimos dialogando durante toda la pandemia, lo hicimos con legisladores, con intendentes, con legisladores provinciales, trabajando las estrategias locales también, y eso me parece muy importante, muy sano. ¿Cuántas fotos más quieren de los intendentes, legisladores y funcionarios y dirigentes importantes del partido para mostrar que estamos en unidad? Y en esa situación, ¿cuál va a ser el rol de la senadora Almirón? El rol de que me designe la militancia. Yo siempre digo, yo a partir de este año es un año electoral, y donde diga la militancia, donde diga el partido, y esencialmente donde diga nuestra conductora estratégica Cristina Fernández. ¿Candidata a gobernadora quizás o no? No, hoy nosotros apoyamos la candidatura de Pitín Aragón, que es nuestro compañero, es compañero nuestro de la Cámpora, se lanzó como precandidato dentro del partido. Ojalá que tengamos muchos precandidatos más, porque nosotros queremos visibilizarnos como una alternativa. Ahora, Pitín mismo la lanzó a usted al ruedo, dijo que usted podría ser una precandidata a gobernadora también. Y a mí me halaga, porque sería la primera mujer en tirarse en algo así. Yo nunca le escapo a los desafíos, pero hoy por hoy me encuentro trabajando en esa unidad. Después definiremos los cargos, porque no es algo personal. ¿La fórmula, componerla con Pitín? No creo, tenemos que ser más amplios, somos cámpora a cámpora. Sí, claro. O si no, otra vez renovando la banca en el Senado. Podría ser, donde me encuentre la militancia, donde decida la militancia voy a estar. Ahora, senadora, usted hablaba de que no le gusta la palabra intervención porque eso remite a un cierto desorden, pero el partido no está ordenado. ¿Para quién? No, porque según las últimas elecciones, por ejemplo. No, porque pasaron las elecciones de junio, coincido con vos en que fuimos todos separados y los resultados hablaron. Exactamente. Pero inmediatamente pasó esa elección y nosotros nos unimos todos en la elección nacional y nos fue muy bien, muy bien. Y ese es el mensaje que queremos llevar. Tuvimos una diferencia. Pero también les fue bien en unas cuantas elecciones nacionales. Creo que en las últimas 10, 12 elecciones nacionales siempre les fue bien. Donde no les va bien es en el segmento provincial. Y ese es el desafío que estamos construyendo, trasladar ese proyecto nacional y popular a un proyecto provincial y popular, y tratar de enamorar a los correntinos en ese sentido. Hay muchas políticas nacionales que se implementan en la provincia gracias a la gestión de muchos legisladores y legisladoras y dirigentes del partido. Bueno, ¿cómo nosotros trasladamos esto que yo hablaba de las mujeres rurales? Es una de las problemáticas que nosotros lo vamos a presentar como proyecto. Trabajar la salud, que deje de ser una salud de transporte.
¿Por qué digo de transporte? Porque acá lo único que hace el gobierno nacional es entregar ambulancias para que todo se concentre luego en Capital y terminemos saturando Corrientes Capital. Yo quiero que el chico que viva en Cacatí nazca en Cacatí y no tenga que trasladarse y tener su partida de nacimiento en Corrientes Capital o en Posadas, como sucede en muchos de los casos. La verdad es que son muchas cuestiones que estamos trabajando y ese es el desafío. ¿Cómo trasladamos ese proyecto que enamoró a los argentinos en el 2019 a la provincia de Corrientes? Senadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La senadora Ana Almirón charlando con nosotros acerca primero de los desafíos en el ámbito de las políticas de género y luego un poco acerca del Partido Justicialista.